Buen día, ¿cómo están? Qué bendición poder estar un tiempo más con ustedes y poder seguir aprendiendo más acerca del Evangelio de Marcos. El día de hoy nuestra lectura está basada en el capítulo 11, entre versos 15 al 19. Conocemos ahí un título que dice La purificación del templo. Antes de dar lectura a estos versículos, por favor, quiero ir al Antiguo Testamento. Vamos al libro de Crónicas, vamos al segunda de Crónicas y vamos a poder leer algo muy interesante en este libro. Cuando Salomón ha edificado el templo que tuvo en su corazón David edificar, más Dios le dijo que no sería él, sino que sería su hijo, pues Salomón levantó este templo. Y Salomón, al dedicar el templo al Señor, él hizo dedicó unas palabras interesantes en las cuales quiero compartir con ustedes el día de hoy. En segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 19, Salomón dijo esto: Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa día y noche, sobre el lugar al cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y que respondas. Interesante, dice al final. Interesante lo que Salomón está diciendo. Se está dirigiendo a Dios y está expresando un corazón sincero, puro. Le está diciendo al Señor: ¿sabes qué, Dios? Esta construcción que me has permitido hacer, la cual pusiste en el corazón de mi padre, me enaltece, me honra que tú hayas permitido que yo haga esto, y hoy estoy dedicando este templo a ti, hoy estoy dando todo para ti, y pido que tú atiendas a las oraciones, no solamente que tu siervo hace, sino que tu pueblo hará desde este lugar. Y Salomón continúa a lo largo del capítulo 6 haciendo una oración extensa de dedicación del templo hacia el Señor. Ahora, cuando el Señor responde, cuando conocemos el pacto que Dios hace con Salomón, allí en segunda de Crónicas capítulo 7, el Señor se dirige a Salomón, y específicamente entre versículos 14 y 16 del capítulo 7, el Señor le dice esto a Salomón: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, escucha, y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Interesante, Salomón le dedica el templo al Señor. Salomón hace una oración extensa y el Señor responde a esa oración. El Señor siempre responde a nuestras oraciones. El Señor responde a esa oración y le dice a Salomón: ¿sabes qué? Mis ojos estarán abiertos, atentos mis oídos a la oración que se haga en este lugar. Salomón está dedicando el templo. Entre las muchas palabras que expresa de un corazón sincero hacia Dios es que ese templo, ese lugar, sería un lugar especial para orar, un lugar especial para orar. El profeta Isaías, en el capítulo 56, él hace mención y dice algo maravilloso. Esto me encanta, y voy a leer solamente un versículo nada más. En Isaías capítulo 56, el verso 7 dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y si lees el versículo 8, dice Jehová el Señor. Interesante. Isaías dice que la casa del Señor
el templo sería llamada casa de oración para todos los pueblos, para todos los pueblos, para todas las naciones. Me encanta lo que Isaías menciona. Puedes leer todo el capítulo 56 para dar un mayor entendimiento a esto, pero ahí en el verso 7 Isaías dice que el Señor recrearía, está dirigiéndose a los gentiles, recrearía a este pueblo en su casa de oración, en su casa de oración. Salomón tuvo la intención de que el templo sea un lugar de oración. Isaías está diciendo que el deseo del Señor es que el templo fuera un lugar grato para la oración, y no solamente una oración, una casa exclusiva para el pueblo judío, sino también para todas las naciones, gentiles y judíos. Es interesante lo que estamos viendo. Cuando llegamos al capítulo 11, en el verso 15, en lo que conocemos ya como la purificación del templo, sucede lo siguiente. Lee conmigo verso 15, dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Vinieron pues a Jerusalén. Recuerda, estaban yendo por diferentes lugares, Jesús cumpliendo su ministerio, la predicación, hablándoles acerca del reino y haciendo muchos milagros. Vinieron pues, dice, y entraron en Jerusalén y fueron al templo, entraron al templo. Y cuando Jesús llega al templo, exactamente en el atrio de los gentiles, el atrio de los gentiles era el único lugar pues que los gentiles podían llegar y orar y tener una comunión con Dios, en un lugar libre para ellos. Cuando llega Jesús a este lugar, lo que sucedía en este lugar era increíble. Era un lugar totalmente dedicado al comercio, totalmente dedicado al comercio. Se solía pagar un impuesto en el templo. Este impuesto equivalía quizá a 2 días de trabajo, y muchas personas cambiaban sus monedas ahí en este lugar, en este atrio, para pagar su impuesto. Muchas compraban los diferentes, las palomas que compraban para sacrificio, y lo que estaba sucediendo en este lugar simplemente era un gran mercado, un gran mercado. Jesús miró esto y miró cómo esta actividad estaba impidiendo que las personas que podían llegar ahí y tener comunión con Dios sean distraídas de lo más importante y atraídas a lo menos importante, el negocio, el comercio. ¿Dónde? Dentro del templo, en este atrio, el atrio de los gentiles. Jesús comenzó a echar fuera, dice, a los que vendían y compraban. Comenzó no solamente a purificar el templo con los que estaban lucrando, sino también los que estaban comprando. Y dice que volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían las palomas. Jesús estaba en verdad lleno de ira, se indignó, estaba completamente indignado por lo que estaba sucediendo. Dice que no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y es interesante que Jesús hace esta corrección y no solamente se queda ahí, sino dice el por qué lo está haciendo. Jesús es claro, dice en el versículo 17, y les enseñaba. Aquí hay una corrección fuerte, ¿ok? Y Jesús les enseña el porqué de esta corrección. ¿Saben qué? Les está diciendo: ustedes están haciendo todo lo contrario para lo cual fue edificado este templo. Cuando Salomón edificó el templo, tuvo la intención de que este sea un lugar de oración.
Cuando Isaías habló acerca del templo, profetizando lo que sucedería, que muchos pueblos vendrían y adorarían y orarían en este lugar, lo dijo exactamente, un lugar de oración y adoración. Y en la época de Jesús, cuando Jesús llega ahí, se da cuenta que este lugar tan lindo, tan majestuoso y que fue diseñado para un motivo, se había convertido en un mercado, Y Jesús está diciendo, hey, ¿no escucharon? ¿No está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, todos los pueblos, gentil y no gentil, judío y no judío, pueden venir aquí y adorar y orar, y ustedes simplemente han transgiversado todo lo que tenía que hacerse en este lugar. Ustedes han hecho esta casa una cueva de ladrones. Lo que debió de ser una casa de oración es hecha ahora una cueva de ladrones. Jesús echó fuera, volcó las mesas y les dio una gran lección. Jesús les está diciendo, cambien la forma de actuar. No están haciendo lo que debería hacerse. Había tanta distracción en un lugar donde debería de ser un lugar exclusivo para la oración. No podemos comparar esta historia con la actualidad. Cada época es diferente. Hay mucha similitud quizá, sí, puede haberlo. Pero pongámonos a pensar en esto. Nuestros templos, nuestras iglesias están convertidas el día de hoy en casa de oración o en cueva de ladrones. Muchas veces quizá hemos hecho cosas que no deberían hacerse dentro de nuestra congregación. Muchas veces dejamos algo importante, descuidamos la oración dentro de nuestras congregaciones y nos abocamos a otras cosas que tal vez no son tan primordiales. Quizás no estamos vendiendo o cambiando, pero quizás estamos involucrados en otras cosas totalmente ajenas a lo que deberíamos hacer en vez de hacer lo correcto. El Señor se agrada cuando su pueblo ora, cuando su pueblo alaba. Me encantó, he pensado, he meditado por muchos minutos lo que Isaías dijo en cuanto a la profecía. Me encantó estas palabras que usa cuando dice, los recrearé en mi casa de oración. La oración debe ser algo placentero, no solamente para el pueblo judío, es para todos nosotros, que tenemos total libertad de acercarnos confiadamente al Señor. Debemos recrearnos en la oración. Y lo que estaba haciendo el pueblo en la época de Jesús, estaban distraídos en el comercio. ¿Cuánta similitud hay en la actualidad? Estamos tan distraídos por cosas secundarias. Estamos comprando, vendiendo, en vez de estar doblando rodillas, orando y alabando. El Señor nos está llamando la atención. Tenemos que ser una casa de oración. Nosotros somos templo y morada del Señor. Cuando congregamos tenemos que ser un cuerpo de oración. Muchas veces estamos descuidando esa área tan importante en la cual el día de hoy el Señor nos está animando y exhortando. Dejemos de lado las cosas secundarias de esta vida y vayamos por lo primario, lo más importante, tener una comunión fortísima con el Señor. Jesús se indignó porque había tanta distracción en el lugar que tenía que haber tanta comunión. Y sabes una cosa, hoy el Señor nos está animando a ti y a mí a dejar toda distracción. No solamente se molestó con los que vendían, sino con los que compraban. No había un culpable, ambos estaban totalmente distraídos. Toda la gente estaba enfocada quizá, ¿qué voy a ofrecer? ¿Cuánto voy a dar? ¿Y qué tengo que hacer? Y muchas veces estamos en ese punto, ese afán excesivo de querer hacer algo cuando realmente lo que tenemos que hacer es sentarnos o arrodillarnos o postrarnos y tener una comunión fortísima con el Señor. La casa del Señor fue levantada para hacer una casa de oración. Este templo que somos tú y yo, templo y morada del Espíritu Santo, el Señor quiere que tú y yo seamos una casa de oración.
menos tiempo para el afán y más tiempo para la comunión. Una comunión sincera y fortísima con el Señor. Empecemos el día de hoy. Seamos esa casa de oración que el Señor quiere que seamos. Seamos un grupo, un cuerpo, un solo cuerpo para orar. Dejemos de buscar métodos para nuestras congregaciones y hagamos lo que el Señor siempre quiso que hagamos: ser una casa de oración, tener una comunión fortísima con el Señor. Eso es lo que Él quiere, eso es lo que a Él le agrada. Señor, te damos gracias por este tiempo. Tú te indignaste, Jesús, cuando viste que tu casa, el templo, fue dedicado completamente al comercio. Tú dijiste estas palabras: se ha hecho una cueva de ladrones. Y quizá el día de hoy nosotros estamos haciendo cuevas de diferentes cosas en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, por tanto afán excesivo, cuando tú nos quieres quietos, orando constantemente. Señor, ayúdanos a tener una comunión mucho más fuerte contigo. Ayuda a la persona que esté escuchando este video, este audio, Señor, que pueda tener una comunión más intensa, Señor. Que podamos juntos tener esa comunión que tú quieres. Que podamos ser un templo puro, santo, un templo de oración, Señor. Gracias por este día, gracias por hablar a nuestros corazones. Sigue ministrándonos y ayúdanos a hacer lo correcto ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día de oración. El apóstol Pablo dijo: orad sin cesar, orad en todo tiempo. Velad y orad, dijo Jesús. Seamos un templo de oración, tengamos una comunión intensa con el Señor. Eso es lo más importante hoy y siempre. Dios te bendiga, nos vemos pronto.